Hola, buenos días. De parte de la Universidad Senfotec, les damos la bienvenida a nuestra charla, donde estaremos conversando sobre inteligencia emocional. Yo soy Magali Vázquez y estoy a cargo de la relación empresarial de convenios con la universidad. Les voy a mostrar un video donde vamos a conocer más sobre la universidad. Tren que viaja constantemente del punto A al punto B. Vos te subís y si ha montado te da curiosidad. Quédate. Luego, en cualquier momento que lo... Y no te preocupes si conseguiste trabajo en el camino. Nuestra flexibilidad te permitirá mantenerlo mientras terminas el recorrido. Lo importante es que llegues a donde vos querés. Senfotec, tecnologías digitales. Bueno, Ok, vamos a estar con la charla de hoy que se llama, como les comentaba anteriormente, inteligencia emocional. Nos acompaña nuestro invitado especial, don José Romero Guevara. Don José Romero Guevara es funcionario del Ministerio de Educación. Cuenta con más de 18 años de experiencia en desarrollo de programas de formación en inteligencia emocional a hombres y mujeres relacionados con puestos administrativos, tecnológicos y gerenciales. Además, es apasionado en el desarrollo de programas de formación basados en la metodología de la comprensión, aplicando los últimos descubrimientos neurocientíficos. Don José es bachiller en psicología, cuenta con una maestría en psicología de grupos y un posgrado en competencias gerenciales. Es auditor, líder en ISO 9000, certificado en EQI 2.0 y 360. The Trainer EQI 2.0, líder de comprensión, Harvard y Fundación Omar Dengo, y Certified Safe. Buenos días, bienvenido, don José. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. ¿Me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos. Ok, muy bien. Bueno, hoy les traje un grupito de temas. Sé que el tiempo es corto siempre, pero un gusto verlos a todos. Estar aquí con ustedes es un placer para mí. Eh, en mi vida he tenido experiencia trabajando con colegios, con adolescentes, el tema de la inteligencia emocional, y con jóvenes como ustedes también, que bueno, que ya están en esta etapa final, ¿no es cierto?, de ir a la universidad y toda la emoción que eso implica. Entonces, quiero hablarles un poquito del tema de inteligencia emocional, que es un tema sumamente importante para el éxito de una persona. Entonces, les voy a hablar en tres fases. ¿Cuál es el problema que enfrentamos hoy en día con el tema que estamos viviendo una crisis y eso cómo nos puede afectar la parte emocional? ¿Qué debemos cambiar y cómo podemos cambiar? Entonces son tres temas básicos que vamos a ver. Primero, tenemos que comprender que en la historia de la humanidad han habido crisis muy, muy duras. Si vemos acá, esta que está aquí se llama Ana Frank. Murió a los 16 años y murió porque vivió en Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde, como ustedes están estudiando, ¿verdad?, para estudios sociales y para el examen de bachillerato, esta situación fue sumamente grave para los judíos. El que está arriba se llama Víctor Frank. Este señor le pasó que también era judío y fue también, digamos, secuestrado, ¿verdad? Le quitaron todas sus libertades
y fue a un campo de concentración, pero sobrevivió. Increíble fue que sobrevivió, pero ella no sobrevivió. Sin embargo, estuvo escondida durante mucho tiempo intentando salvarse, y durante ese tiempo que estuvo escondida en una confinada, digámoslo así, sin poder salir, como estamos ahora, ¿verdad? Que no podemos salir, escribió bellísimos libros y con una gran sabiduría planteó cosas a la humanidad sumamente importantes. Entonces, lo que vemos aquí en la foto de la izquierda es algo sumamente triste, que es cuando van subiendo en el tren que los va a llevar a una muerte casi segura. Entonces, la humanidad ha sufrido crisis. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la inteligencia emocional es precisamente la que nos ayuda a solventar crisis, a manejar crisis. Entonces, el señor Víctor Frank lo que dijo fue, bueno, a partir de que le quitaron todas sus posesiones, su hogar, su familia, todo, quedó absolutamente sin comer, en medio de enfermedades terribles como el tifus y otras, se morían de neumonía, se morían de una gripe, se podían morir porque no tenían los suficientes alimentos, y vivir en campos de concentración. Él decía siempre que la única forma de poder sobrevivir a algo es teniendo significado en la vida. O sea, que nuestra vida tenga un propósito. Y esto es el mensaje que quiero transmitirles. No importa la crisis que nosotros vivamos, es importante encontrar el significado de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Es esencial para poder entender el esfuerzo que hay que hacer para estar aquí, el esfuerzo que hay que hacer para estudiar, el esfuerzo que hay que hacer para poder estar bien físicamente, el esfuerzo que hay que hacer para pasar los exámenes de bachillerato, el esfuerzo que hay que hacer para ir a una universidad y sacar una carrera como tal. Entonces, no es la única época de la humanidad donde hemos vivido crisis. De hecho, en otras épocas han habido pandemias igual de fuertes como la que estamos viviendo, donde la gente no podía salir, donde sentía que el ambiente era amenazante, donde no se podía ver ni se podía tocar con el otro, donde había que usar mascarillas todo el día. ¿Cómo les va con eso? Con la mascarilla, las están utilizando, ojalá que las estén utilizando, porque el virus se frena en un 90% solamente usando mascarillas, como comerciales digo. Entonces, vean ustedes la sabiduría de Ana Frank con 16 años. Nuestras vidas se forman gracias a nuestras elecciones. Primero hacemos nuestras elecciones, entonces nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Entonces, lo que nosotros elegimos se convierten en decisiones que nos hacen bien o mal. Depende de la calidad de la decisión, así vas a tener un bienestar en tu vida. Entonces, fíjense ustedes, una persona que sabía que estaba en una situación amenazante, complicada, cómo ella tuvo la resiliencia. La palabra resiliencia la van a encontrar como algo sumamente importante a lo largo de su vida, que es la capacidad de recuperarse frente a crisis y problemas. ¿Qué tienen en común la gente exitosa, aparte de la gente que ya ha sobrevivido a crisis? ¿Qué tienen en común Ronaldo con Messi, con Lady Gaga, con Billie Eilish, con estos artistas de nivel Oprah Winfrey? Nosotros en nuestro país, no sé si ustedes saben que existe Franklin Chang, que fue a la luna, que fue astronauta de la NASA. No sé si saben que tenemos una Silvia Paul, una Claudia Paul, que ganaron medalla de oro en los Olímpicos. No sé si saben que, y no, eso no tengo que preguntar, ¿no? Keylor Navas, ¿no es cierto? Campeón de varias veces de Europa y campeón del mundo, siendo portero de uno de los mejores equipos del mundo. ¿Qué tienen en común estos personajes? Lo que tienen en común es que el concepto fundamental es que la disciplina le gana a la inteligencia. Ninguno de ellos son perfectos. Ni Ronaldo era perfecto, era un joven sumamente tímido, con muchísimos problemas de personalidad, etcétera, y muchas situaciones, y sin embargo tenía la perseverancia de querer llegar a tener éxito. En el caso de Messi tenía un problema con su estatura, tenía defectos muy fuertes de crecimiento, y aún así superó todos los obstáculos y llegó a ser quien es. Y Lady Gaga tiene un problema de personalidad horrible, personalidad múltiple, y aún así se recupera y desarrolla y es funcional y vive en este planeta como una persona exitosa. Ya hace poco hizo una película, hace canciones, es autora y le va muy bien, tiene prosperidad y le va bastante bien. Bueno, ¿qué tienen en común? Disciplina.
que es el esfuerzo que requiero para llegar a una meta. Es el esfuerzo que requiero para llegar a una meta. Entonces, si ustedes quieren que les vayan bien en los exámenes del ministerio, quieren que les vaya bien en la universidad, quieren que les vaya bien en la vida, más vale que empiecen a estudiar no sobre la materia en sí solamente, sino sobre disciplina. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita que estamos viviendo? Bueno, frente a toda crisis, frente a toda situación difícil, estamos viviendo un proceso de pérdida. Ese proceso de pérdida tiene varias etapas. Las personas pasamos por la negación, pasamos por la ira, pasamos por la negociación, pasamos por la depresión y pasamos por la aceptación. No exactamente como 1, 2, 3. En realidad, la negación es esa persona que niega el que está pasando algo, que tenemos una crisis que me cortó, que esta persona que yo amaba ya no me quiere más, por ejemplo. Estos padres se van a divorciar. Entonces la familia perfecta que me había imaginado no es así. Y la negación es muy grave porque es un punto ciego que hace que tú comportes de una forma que no es real, digámoslo así. No estás entendiendo que tienes, por ejemplo, un problemita de tragos, un problemita de drogas, etcétera. Y todo eso te va a afectar. La ira es la persona que vive enojada, vive resentida por traumas infantiles, porque fue lastimada cuando era joven, etcétera. Tienen que preocuparse mucho por entender que hay traumas, hay situaciones difíciles que lo hacen a uno enojarse, pero además frente a una crisis, entonces sale toda esa cólera, toda esa resignación y esa ira. Fíjense que la energía baja y sube, depende del estado de ánimo que usted tenga o depende del estado en el que esté. Fíjense, negociación es lo más terrible, porque negociación es como que es una combinación de negación, ¿verdad? Y ira, porque la persona no sabe cómo actuar frente a la crisis. O sea, si por ejemplo hay muchos casos, entonces se pone mascarilla. Si hay pocos casos, entonces ya dicen, no, ya nos vamos a curar, entonces quita la mascarilla. Entonces, es como una negociación por dentro que genera mucha incertidumbre porque se ve que la persona no sabe ni para dónde ir. Y después está la depresión, que déjenme contarles, es una de las enfermedades descritas por la Organización Mundial de la Salud como las más importantes. Y no se les está poniendo la atención que se debe. Y la gente vive deprimida, con depresión crónica. En este caso, cuando usted pierde algo, en este caso hemos perdido la posibilidad de tener un contacto con nuestros padres, entonces de tener contacto con nuestros amigos, ¿verdad? Hemos perdido muchas cosas, ya no vamos a la escuela, no podemos ir al colegio, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser desde la casa. Entonces hay muchas cosas que nos hacen sentir tristes. Y si yo les hiciera una encuesta y ustedes pueden poner ahí, bueno, cómo se sienten en relación a todo lo que está ocurriendo, seguramente la mayoría, y eso es una cosa que he hecho encuestas, el 90% de la gente, el 80% de la gente se siente triste o se siente con mucho miedo, ¿verdad? Ahora, la tristeza no podemos evitarla. Si nosotros evitamos la tristeza, lo que provocamos es sufrimiento y ese sufrimiento no nos lleva a la aceptación. Ese sufrimiento nos detiene y nos hace irnos hacia el otro lado. Entonces, es muy importante comprender esas etapas del proceso de pérdida, porque el objetivo es llegar a la aceptación, que es la confianza y la tranquilidad, que sí es posible. Estudiantes y compañeros, amigos, es posible llegar a un nivel de confianza y tranquilidad si usted deja de negar lo que está ocurriendo, se enoja por lo que está ocurriendo, se vuelve incertidumbre con lo que está ocurriendo. O sea, siempre hay un círculo de influencia, siempre hay acciones que podemos hacer frente a un fenómeno, frente a una misma situación. Nosotros podemos verla desde muchos puntos de vista si no vean a sus compañeros. Entonces, no tratemos de evitar la depresión, sino comprendamos la depresión y cerremos esos círculos para poder entonces llegar a la aceptación. ¿Qué tenemos que cambiar? Lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. Esta mentalidad de zona de confort, de que yo nací así y así me moriré, de que no quiero crecer, de que no me quiero desarrollar. Yo supongo que si están en el colegio, en cuarto, quinto año, ya están en esa etapa, es súper importante que tengan una mentalidad de crecimiento, que es la otra. Esa mentalidad de crecimiento es súper importante porque es aprender a aceptarse a uno mismo, tanto sus fortalezas como sus debilidades. O sea, tener capacidad para aceptar tus propios errores y empezar a crecer a partir de ahí, del lugar de estarlos negando y diciendo que no los tienes. Entonces, la mentalidad, esa actitud que tienes frente a la vida es lo que hace la diferencia. Esto es importante porque se creía en una época que solamente el coeficiente intelectual era importante, pues en realidad no es así.
Howard Gardner llegó a plantear que existen inteligencias múltiples. O sea, usted puede ser muy bueno en la parte visual espacial, o sea, en la parte de lo que es el espacio, digámoslo así. Usted sabe dónde está ubicado, sabe las direcciones, etcétera. La inteligencia, que esto Waze nos ha quitado un poco, ¿no es cierto? La inteligencia naturalista, que es esa persona que hace investigaciones con animales, que es sensible con los animales, que tiene una reserva. La parte lógico-matemática, que tiene que ver con amor a los números, el poder resolver problemas mediante los números. La lingüística, que es el poder expresarte bien, constructivamente frente a las situaciones. La inteligencia musical, que es todo lo que tiene que ver con Mozart y esto. La inteligencia cinético-corporal, que es la que tiene Messi, la que tiene Ronaldo. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que esa es la que tiene que ver con la inteligencia emocional. La intrapersonal tiene que ver con la forma en cómo yo me manejo a mí mismo, cómo yo me gestiono. Y la interpersonal es cómo gestiono las relaciones con los demás. Y fíjense que les puse aquí carreras. Hay las carreras que tienen que ver, por ejemplo, con lo tecnológico, tienen mucho que ver con la inteligencia lógico-matemática, con la inteligencia intra y interpersonal, porque hay que, aunque ustedes no lo crean, hay que estar muy bien internamente y hay que saber trabajar en equipo. Y la inteligencia lingüística, porque también debe saber expresar, porque casi la mayoría de la gente que trabaja o que estudia las carreras tecnológicas se vuelve emprendedor. Y ahora, ¿qué no es tecnología? Ahora prácticamente todo tiene que ver con tecnología. Estudiar tecnología es algo que te va a permitir también desarrollar otras carreras. Y otras carreras también, por ejemplo, la persona que quiere estudiar carreras deportivas, entonces es una persona que es hábil en la parte cinético-corporal. Las personas que estudian música, entonces van por las carreras artísticas. La administración es una combinación de varias de estas inteligencias, ¿verdad? Y así ustedes pueden saber, pueden buscar en la web test de inteligencias múltiples y ahí les va a decir como qué inteligencias múltiples tienen ustedes. Pues es muy fácil saberlo también, porque si a ustedes les gusta más la matemática, les gusta más la parte social, la parte cívica, entonces va por aquí, o la parte de ayudar a los demás, o les gusta más la parte deportiva, o les gusta más la parte musical. Eso es importante. O sea, no existe una forma de mostrar la inteligencia, que inteligencia es resolver problemas. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional entonces es un grupo de habilidades, no es una habilidad en sí misma, sino que es un grupo que nos permiten expresarnos y la forma en cómo nos percibimos y nos expresamos, que nos permiten enfrentar retos, que nos permiten desarrollar relaciones sociales con los demás, que nos permiten utilizar la información que recibimos y en lugar de transmitirla de una manera errónea, entonces lo que hacemos es que buscamos las fuentes y vemos a ver si es cierta, ¿verdad? O sea, eliminamos fake news o noticias falsas. Entonces, en sí mismo es un grupo de habilidades. ¿Por qué es importante? Porque se han hecho estudios muy serios que han comprobado que la gente que tiene inteligencia emocional tiende a tener éxito. ¿Éxito qué es? Como dicen, esto es un éxito, ¿no es cierto? Es cuando le están diciendo a una persona, mira, eso que hiciste estuvo muy bien. Entonces, éxito es una definición que cada persona la puede definir. Tú tienes que definir, usted tiene que definir qué es para usted el éxito. Eso es qué visión a largo plazo tiene usted de la vida. Entonces, el 77% del éxito se debe, el 23% a aptitudes técnicas, ¿verdad? A saber sumar, restar, multiplicar, y el 77% se debe a aptitudes emocionales, o sea, cómo gestionan las emociones. Y todo tiene que ver con que ustedes aprendan a comprender su cerebro. Si ustedes no comprenden su cerebro, entonces no se entienden a sí mismos. Por ejemplo, no sé si sabían, existe un banco de memoria que se llama la amígdala, existe el lóbulo prefrontal que se encarga de procesar esas emociones y existe un puente que se encarga de unir estas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? La amígdala dispara una emoción que afecta la forma de pensar. Por eso, la gente que se emociona no puede pensar bien. Y este puente es una forma como de filtrar esas emociones para que vayan de una manera organizada. Entonces, dentro de nuestro cerebro está la explicación del por qué tomamos decisiones. No somos seres pensantes que nos emocionamos, somos seres emocionales que pensamos. Entonces, en este sentido nos parecemos mucho a toda la biología y los animalitos, principalmente los mamíferos, los monos, los ratoncitos, etcétera. Lo único que nos diferencia de ellos es esta parte de aquí que es chiquitita nada más. Todo el resto del cerebro es un cerebro biológicamente parecido. Por eso es que se hacen muchos experimentos con monitos y muchos experimentos con ratitas, y etcétera, porque en casi toda la parte del cerebro se parece a nosotros, aunque no queramos aceptarlo. Por eso es que estamos en crisis ahorita, porque no podemos aceptar que estamos en el área de lo animal, y dentro de lo animal existen virus que inclusive mata
un grupo de individuos importantes. Esto ocurre en la naturaleza todo el tiempo. Pero nosotros nos quedamos fuera de la naturaleza. Bueno, gracias a que existen vacunas, pues si nos hubiéramos sido mucho menos ahorita, ¿verdad? Entonces, gracias a esa inteligencia, ese lóbulo prefrontal hace toda la diferencia en ese sentido. Podemos pensar cómo resolver los problemas. Entonces, es un grupo de habilidades emocionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero es la percepción de sí mismo, que es la casa por dentro, o sea, cómo estás organizado por dentro. Lo segundo es que si tu casa está organizada por dentro, entonces te vas a poder expresar correctamente, constructivamente. Si te puedes expresar constructivamente, entonces vas a tener buenas relaciones interpersonales. Si tienes buenas relaciones interpersonales, vas a poder tomar buenas decisiones. Si puedes tomar buenas decisiones, entonces vas a poder manejar el estrés muy bien. Eso equilibrado se llama inteligencia emocional. Y inteligencia emocional nos lleva a tener un funcionamiento emocional y social o un bienestar, una felicidad sana. O sea, una persona equilibrada en su inteligencia emocional es una persona feliz. Y las personas felices, si yo le pregunto a un grupo grande de gente cuál es su máxima meta, es ser feliz, ¿no es cierto? Entonces, este modelo te ayuda a ser feliz. Claves en la felicidad, el autoconcepto, o sea, la forma como usted se siente con usted mismo. Las relaciones interpersonales, o sea, la gente siempre dice que lo que lo hace feliz es cómo se relaciona con el otro, si tiene una relación que son significativas, mutuamente satisfactorias. Por eso ahorita sufrimos mucho, porque no podemos vernos, porque no podemos estar frente a frente con la otra persona. Otro aspecto que lo hace feliz es el optimismo, o sea, es una persona que tiene una fe y esperanza de que todo va a salir bien, pero que esa fe y esperanza no es irreal, sino que tiene que ver con la prueba de realidad. ¿Cómo podemos cambiar? Entonces les voy a dar tips para que puedan mejorar su inteligencia emocional. Primero, identifique su emoción. ¿Cómo se siente ahorita? Éxtasis, ¿verdad? Lo pueden poner ahí en el chat si quieren. Se sienten con rabia, se sienten con terror, se sienten con asombro, se sienten con dolor. Cada una de estas emociones, estas son las más fuertes, se va transformando en emociones con menos energía y entonces podemos pasar de la rabia al enojo y después a la molestia. Y si logramos hacer eso, entonces eso se llama inteligencia emocional, porque aquí lo que ocurre es que no podemos pensar, sino que la emoción nos está habitando, nos paraliza, nos hace luchar. En una situación de emergencia es sumamente importante, por ejemplo, sentir terror para salir corriendo, pero a veces interpretamos situaciones de emergencia de manera muy distinta a cada persona. Entonces, cuando necesitamos estar calmados, estamos corriendo o luchando, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay inteligencia emocional. De ahí que es importante que vean la emoción como un semáforo. Entonces, está el verde, está el amarillo, está el rojo. Cuando estamos aquí en amarillo, ¿verdad? Estamos en verde y ya sabemos que estamos enojados. Si hay un pensamiento que se nos repite en la cabeza, entonces hacemos que el pensamiento, la ira, perdón, la emoción suba de nivel. Y si seguimos pensando en lo mismo, entonces esa emoción todavía, o sea, nos seguimos echando leña al fuego, que llaman. Entonces entramos en la hostilidad. Y es necesario, jóvenes, que paremos la hostilidad, que paremos la ira, que paremos los golpes, que paremos el bullying, que paremos todas esas situaciones. Eso no se logra si no entrenamos un poquito la inteligencia emocional. Es algo que deberíamos tener más seguido y deberíamos desarrollar en nuestros centros educativos, todo esto de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las causas de una emoción? Es importante ver las causas, identificarlas y después ver el monto, si en qué semáforo está, y después ver la causa. Traición, engaño, falta de honestidad, me interrumpe, se saltó un alto, es egoísta, tiene envidia, etcétera. Entonces, es sumamente importante que nosotros veamos cuáles son esas causas de la emoción. Pueden haber otras causas. Piensen ustedes en qué es lo que hace que ustedes generalmente se enojen con su hermano, se enojen con su primo, se enojen con una persona con la que están viviendo, qué es lo que hace que ustedes se sientan sumamente afectados en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque desde aquí, si se dan cuenta, estas emociones, por ejemplo, que se mezclan unas con las otras, molestia, por ejemplo esta, interés con serenidad, les da optimismo, por ejemplo. Serenidad y aceptación les da amor. Por ejemplo, serenidad y aceptación. Entonces, si usted tiene una novia, ¿verdad? Y usted está celoso, usted no tiene serenidad, ¿no es cierto? Usted no tiene serenidad, ¿no? Usted lo que tiene es miedo. Entonces, usted está con una relación con sus papás y esa relación con sus papás, usted está enojado con ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa molestia
mezclada con el interés te da agresividad. Entonces te puedes volver una persona sumamente violenta cuando tenés molestia, enojo, rabia y querés vigilar. Imagínense aquí, o por ejemplo, esto es muy común, el aburrimiento con la pensadera que llaman, estar pensando. ¿Qué me da? Remordimiento, ¿verdad? Entonces yo cometí un error ayer, me emborraché, hice una cosa que no tenía que hacer, le le diste vuelta a tu novia, te comportaste mal en la clase y te da remordimiento. ¿Cuál es el problema del remordimiento? Que es una mezcla de repugnancia y tristeza, ¿verdad? Aversión y dolor, ¿verdad? El problema del remordimiento es que yo en los procesos que desarrollo con personas noto que mucha gente pasa con mucha culpa. Y mucha gente pasa con mucha culpa y esto es autodestructivo. Así como la desaprobación también es autodestructiva. Es ser una persona pensativa y además distraída me genera desaprobación, ¿verdad? Molestia y aburrimiento me genera desprecio, por ejemplo, también. Entonces las emociones son energía. Lo que tenemos que comprender es que las emociones nos ayudan a tener mucha energía y esa energía nos hace tomar decisiones porque el 95% de nuestras decisiones son emocionales. Y las decisiones emocionales nos hacen comportarnos de una determinada manera. Y ese comportamiento generalmente no es un comportamiento que nosotros quisiéramos. Es como el miedo, ¿verdad? El miedo nos da por luchar o huir, ¿verdad? Y lo que se requiere en ese momento tal vez es como refrenarse o estar tranquilos, por ejemplo, respirar. ¿Cómo podemos nosotros bajar la rabia, el terror, el miedo? Utilicemos la respiración. ¿Qué respiración? Es como hacer que nuestro estómago se infle con inhalación y después. Pero no es como una respiración como a veces veo que hacen relajaciones, ¿verdad? Que a veces la gente hace. Bueno, eso que está pasando es que está en enojo, está en rabia, ¿verdad? Entonces está gastando un montón de energía. Y por eso esta rueda, digamos, se llama rueda Plutchik, que es un psiquiatra muy famoso, desarrolló. Identificar la emoción es sumamente importante. Vean ustedes aquí una relación de pareja donde haya sumisión, donde la persona esté bajo el terror, digámoslo así, de que le pase algo. Es una mezcla de aceptación y preocupación, ¿verdad? Entonces, la persona entre confianza y miedo, ¿no? Entonces, es una relación que no funciona. Las relaciones que se dan sobre la base de la sumisión, del terror, del miedo, de la rabia, del enojo, ¿verdad? Ese tipo de relaciones no funcionan. Y ojo con una cosa que me voy a devolver porque creo que es sumamente importante. La gente está teniendo serios problemas de autoconcepto, de autoestima. ¿Ustedes cómo se sienten sobre la autoestima? ¿Cómo se sabe que uno tiene problemas de autoestima? Por ejemplo, ¿cuánto control sientes que tienes sobre la vida? ¿O cuánto descontrol sientes que tienes sobre la vida? Si sientes que no tienes casi control sobre la vida, entonces sientes que todo lo que te pasa porque alguien muy malo te lo está haciendo a vos, ¿verdad? Alguien te está dañando, alguien te está haciendo. No tienes nada que ver con eso. El autoconcepto tiene que ver mucho con la autoestima, que es la imagen que tienes de ti mismo. Entonces, muchos de ustedes probablemente pudo haber pasado a sus papás, cometieron graves errores y los hicieron sentir menos que los otros durante su infancia. Pero ya están en una edad para detectarlo. Ya ustedes saben cómo está en su autoestima. ¿Cómo saben cómo es su autoestima? Con la calidad de los pensamientos que tienen. Por ejemplo, si son pensamientos más constructivos o pensamientos más destructivos sobre sí mismo, ¿verdad? Y el autoconcepto es para mí la habilidad más importante que determina cómo va a funcionar las otras. Porque cuando un autoconcepto es muy bajo, por ejemplo, la persona no cree en sí mismo, no cree en sus fortalezas, no cree en sus posibilidades de manejar sus debilidades. Entonces eso afecta la capacidad que tiene para relacionarse, afecta la capacidad que tiene para ser flexible y superar procesos o tolerar el estrés, por ejemplo. Ustedes son capaces de tolerar el estrés si tienen una situación ansiosa. Ahorita estamos viviendo una situación de crisis donde podríamos infectar a nuestros compañeros. Entonces, ¿cómo toleran esta situación? ¿Cómo la están tolerando? ¿Están pudiendo utilizar una mascarilla aunque sientan que se ahogan?
Eso es tolerar el estrés. Es estresante usar mascarilla, pero es súper necesario porque se sabe, como les dije, que si usamos la mascarilla, el 90% del virus lo detenemos. Y eso es lo que han hecho otras sociedades. Entonces, piensen en esto fundamental de creer en ustedes mismos, de ver cómo está su autoestima. Hay gente, también hay algunos amigos, ¿verdad?, que tienen una autoestima altísima. Entonces, fíjense que esto no se lee de la manera como que si tenés un 100 o un 50. Realmente no es así. Sí, tenés una autoestima alta o tenés una autoestima baja. Cualquier abuso de estas habilidades no funciona. Por ejemplo, si abusas del autoconcepto, entonces lo que va a pasar es que lo que va a ocurrir es que tengas una autoestima tal que, por ejemplo, no sepas escuchar. Entonces te afecte tus relaciones interpersonales. Una autoestima muy alta, ¿verdad?, hace que usted no escuche a nadie. Entonces, si usted no escucha a nadie, entonces fíjense ustedes que eso está mal, porque si no pueden aprender, no pueden desarrollarse, entonces afecta su autorrealización, por ejemplo. Afecta, autorrealización es la búsqueda de significado, la búsqueda de metas altas, la búsqueda de querer ser alguien en la vida. Entonces, todos esos procesos se les afectan mucho. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Identificando la emoción, ¿verdad? Aprendiendo a medir qué tan fuerte es la emoción, qué nivel de intensidad tiene la emoción, y viendo las causas de la emoción. Ahora bien, las causas, como dicen, esas son las aparentes. Ahora, ¿por qué yo siempre me siento traicionado? ¿Por qué yo siempre me siento engañado? ¿Por qué siempre con la misma persona? ¿Cuáles son entonces esos patrones de la vida que yo tengo? Cuando digo patrones, es algo que se repite, ¿verdad? Son como conductas que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, es importante ver la causa aparente de tu emoción, pero es mucho más importante ver la causa raíz de tu emoción. O sea, ¿cómo fue que usted aprendió a decirse cosas tan destructivas a usted mismo? Ah, bueno, yo lo aprendí porque toda la vida escuché que yo era menos que los otros. Les puedo contar casos de gente exitosa, o sea, o que tiene la visión desde lo externo, o sea, desde lo externo se ve exitoso, pero internamente siente que no lo está logrando, siente que es fracasado, se siente mal, etcétera. Entonces, eso es una gran contradicción, ¿no les parece? Porque de alguna manera habría que pensar que cómo es posible que una persona haya desde lo externo tenido mucho éxito, pero internamente no se haya sentido como tal. Entonces, es un tema muy importante ver las causas raíz de la emoción, ¿verdad? Ahora, el tema de los pensamientos es tremendo, porque fíjense que dice traición. Entonces, la causa de la emoción es la traición. ¿Por qué? Porque yo, de alguna forma, y esto me hace enojar mucho, siempre uso las palabras que me hacen emocionarme más, porque yo inicialmente tengo una emoción. Esta emoción puede empezar aquí, pero no identifico las causas, peor todavía, empiezo a hacer que el temor de ser traicionado o el enojo de ser traicionado me haga decir un montón de cosas, creo un montón como una línea de pensamiento. Y esos pensamientos son repetitivos. Este siempre me traiciona o este siempre me hace esto. Y puede ser cierto. El tema es, si por ejemplo, si usted está con una relación de pareja que siempre lo traiciona, la pregunta es ¿por qué usted sigue con esa persona? Entonces ahí no hay inteligencia emocional. ¿Se dan cuenta? Toda esta parte de aquí es emoción, ¿verdad? Pero ya aquí lo que ocurre también es emoción. O sea, lo que usted piensa no necesariamente está pensando, sino que son como pensamientos o creencias que están guiados por la emoción. Entonces siempre me traiciona, por ejemplo, el nunca, usar nunca. Entonces nunca me dice la verdad. Entonces eso me hace que pase de un enojo normal a un enojo hostil. Entonces tendríamos que pensar qué es lo que está ocurriendo, que siempre tenemos esos patrones que no nos ayudan a comprender bien, a comprendernos mejor, digámoslo así. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es escribir nuestros pensamientos, porque de ahí podemos escribir, ok, yo siempre pongo, siempre me traiciona, esto es un problema, esta persona no tengo ninguna identificación, no me siento bien con esta persona. Entonces tenemos que entender
qué es lo que está pasando dentro de nosotros, que siempre repetimos los mismos patrones, siempre me relaciono con las mismas personas. Tengo cierta adicción a ciertas cosas y no lo he podido parar. Entonces siempre me ha mentido, fíjense, estas palabras, siempre me ha mentido, nunca me dice la verdad, siempre me traiciona. Todo eso hace que las emociones crezcan de nivel. Nunca puedo terminar la exposición sin que el jefe me interrumpa. Es un egoísta conmigo siempre, fíjense, es un egoísta conmigo siempre. Entonces nunca puedo terminar la exposición. Yo no sirvo, por ejemplo, es un pensamiento muy dado y otra vez tiene que ver con nuestro autoconcepto que está afectado de alguna manera bastante fuerte. Entonces, fíjense cómo, ¿qué es lo que empezamos entonces a hacer? A esas emociones, a esta parte emocional, donde empezamos aquí a pensar un poquito, ¿verdad? Aquí empezamos a pensar otro poquito, tenemos que meterles inteligencia. Entonces, la pregunta es, ¿siempre me traiciona? Entonces, siempre me traiciona. Siempre me ha traicionado el amigo, mi amigo. Nunca me ha dicho la verdad mi esposa o mi pareja. ¿Será que no me he preparado bien para la presentación y por eso mi jefe me interrumpe? Entonces, fíjense cómo estas preguntas lo que hacen es que cuestionan estos pensamientos que realmente son pensamientos que se asocian con estas emociones, ¿verdad? Y de alguna forma aquí empiezo a neutralizar la emoción. Y como alguien me decía, bueno, profe, es más fácil decirlo que hacerlo. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, porque al final yo tengo que aprender que esto requiere, ¿se acuerdan? Disciplina. Entonces, sin disciplina no lo van a lograr. Por eso necesito que tengan un cuaderno, que tengamos un cuaderno donde vayamos seteando todos estos rubros, identificar las emociones, identificar la causa de la emoción, identificar los pensamientos y empezar a hacerse preguntas de cierto nivel, ¿verdad? De cierta calidad. Eso es fundamental. ¿Cuáles serían las respuestas? Entonces lo que hacemos es a estas preguntas, ¿verdad? Complicadas siempre, ¿no? Pero que vienen por acá, le vamos a dar una respuesta. No, solo esta vez me ha traicionado. Solo esta vez no me dijo la verdad. No, no me preparé bien para la presentación. Entonces, fíjense, cuando ustedes empiezan a responder estas preguntas, se dan cuenta de algo. Mira, estoy enojado con esta persona, sí, pero no puedo estar hostil, porque esta persona él cometió un error. Y si cometió un error, ¿verdad? Entonces debe disculparse o podemos buscar alguna forma, pero no necesariamente lo voy a convertir, lo voy a alejar de mi vida totalmente. Bueno, depende de la traición, ¿verdad? Ahí sí tienen que entender muy bien que ahorita estoy hablando en forma general. Todas las situaciones que nos pasan, porque somos seres humanos únicos, es absolutamente real que todo ser humano es distinto, de que eres totalmente único y diferente a todos los demás. Entonces no te preocupes, en algún momento vas a encontrar el camino para hacerte sentir bien, pero tienes que empezar a responder a esos pensamientos, a esas estructuras. Solo esta vez no me dijo la verdad, no me preparé bien para la presentación. Todas esas preguntas lo que nos hace es crecer, ¿verdad? Y nos hacen tener mejor inteligencia emocional. Muy bien. Entonces, quedo para disposición. No sé si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas por acá, todo está muy claro. Ok, perfecto. Entonces, les agradezco mucho. Muchas gracias, Carla y Magali, por invitarme a esta charla y espero que les haya servido, espero que les haya funcionado y estoy para servirles. Gracias a usted de parte de la Universidad Senfotec. Le agradecemos a don José por compartir con nosotros y también a todos ustedes por acompañarnos. Si desean más información de nuestras carreras, pueden ingresar a nuestro sitio web usenfotec.ac.cr. Además, aprovecho para extenderles la invitación a nuestra Expo Senfo virtual, donde vamos a estar transmitiendo proyectos de estudiantes en vivo, información de nuestros laboratorios de inteligencia artificial e información de la universidad. Este 21 y 22 de agosto pueden ingresar por medio de exposenfo.com.
Recuerden, 21 y 22 de agosto, exposempo.com. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.